de MATLAB es operar con matrices y mucho de la notación está orientada a matrices y vamos a empezar con esto. Vamos a ver algunos operadores que vamos a usar en los distintos prácticos. Por ejemplo, el operador de size para devolver el tamaño de una matriz, el de length para ver el tamaño de un vector, o también nos da el tamaño de la dimensión más grande en una matriz. Y tenemos algunas funciones que nos van a ser de mucha ayuda, como por ejemplo la primera, que es la función help, con la que podemos indagar sobre los argumentos y lo que entrega la mayoría de las funciones que están disponibles, ¿sí? Después tenemos el clear, que es el comando para borrar variables. Acá les comento algo que les va a servir. A veces uno sobreescribe una función, por ejemplo, si hay una función de MATLAB como FFT y yo digo FFT igual a 1, estoy pisando el nombre FFT con un dato de valor 1, por lo que no puedo tener acceso a la función FFT. Usando clear puedo borrar todas las variables que tengo definidas y, bueno, corregir ese tipo de problema. CLC se usa para limpiar la pantalla. Vamos a ver que hay una consola donde vamos a tener resultados de las operaciones que vamos corriendo. Y close se usa para cerrar todas las representaciones gráficas que podamos abrir en la ejecución. Acá, de ejemplo, tenemos una matriz M que tiene 10 por 10 y un vector B con 10 elementos. Si yo hiciera size de M, me va a devolver dos datos, que son la cantidad de filas y la cantidad de columnas. De hecho, yo tengo MATLAB acá para empezar a jugar. Esta es la disposición que tiene la ventana de la aplicación. Del lado izquierdo tenemos los archivos de la carpeta en la que estamos ubicados. Esto es importante porque si ustedes tienen que abrir algo como un archivo de audio, la dirección por defecto, es decir, si yo pongo load de algo sin ninguna indicación de directorio, va a buscar archivos en esta carpeta. Entonces, si no están encontrando, tienen error al abrir algún archivo, fíjense que estén en la carpeta correcta. Pueden acá navegar los directorios y, bueno, ver si lo que están buscando está en ese directorio. Acá abajo tengo la ventana de comandos, donde todo lo que pueda ir haciendo, por ejemplo, si quiero crear una matriz de 1 con, vamos a hacer M igual, esta es una matriz de 10 por 10 llena de unos, ¿sí? Fíjense que ejecuté este comando y asigné a la variable M el resultado de esta función, que no hace más que crearme una matriz rellena de unos con 10 por 10 elementos. Y me devuelve el resultado en consola, es decir, puedo ver el contenido de M acá. Del lado derecho tengo la ventanita de espacio de trabajo donde todo lo que yo vaya creando va a aparecer acá. Y ahí me dice que M es una matriz de tipo double con 10 por 10 elementos. Y tengo una variable ans donde se guarda siempre el resultado de la última operación. Arriba tengo la ventana del editor, donde yo puedo editar archivos de texto, archivos de código C, archivos .m. Es un editor en general, pero nosotros lo vamos a usar principalmente para editar archivos .m, que son los archivos donde MATLAB puede entender lo que se está escribiendo y nos va a dar indicaciones. Por ejemplo, si yo escribiera algo mal, ¿sí? Vamos a hacer uno nuevo. A igual más 1. Está marcando en rojo de que
hay un error de sintaxis ahí, algo mal escrito, porque por defecto siempre está interpretando lo que uno escribe con la sintaxis de MATLAB. Y el editor lo vamos a usar para construir nuestros programas. La manera de uso en general de MATLAB es que uno usa la ventana de comandos para hacer experimentos, para probar si el comando es correcto, si el resultado es el esperado, si le estoy dando a la función los argumentos necesarios. Y cuando entiendo cómo funciona, paso lo que estuve experimentando a la ventana del editor. Y voy construyendo un programita que va a ser una secuencia de instrucciones que luego puedo correr, ¿sí? Para correr, tengo acá el botón de Run, que está en la pestaña del editor, donde, bueno, también el editor sí, lo que me va a pedir es primero ponerle un nombre a esto. Lo voy a tener que guardar. Y un detalle, creo que eso, no sé si está bien descrito en la guía, pero no puede empezar con un número, el nombre del script. Tengo que empezarlo con una letra. Entonces puedo poner ejercicio, guía, o puedo poner guía 2, ejercicio 1. Y tengo el archivo G2 E1, que a la vez G2 E1 lo puedo usar como nombre de función para llamarlo como si fuera una función al script. Es decir, puedo crear script que después puedo invocar desde otros como si fueran funciones. Y acá voy a escribir lo que quiera, por ejemplo, size de m, que era lo que estábamos viendo, y darle correr. Y me dice, acá me dice que ejecutó G2E1, y como resultado me dio 1010, que es el tamaño en filas y columnas de la matriz M. ¿Sí? Un operador muy importante es el operador paréntesis. Es el operador que nos va a permitir indexar elementos dentro de una matriz. Ya vamos a ver, vamos a hacer algunas pruebitas con este operador para ver cómo se usa. Acá podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, en esta matriz de 10×10, si yo le digo 1,1, m paréntesis 1,1, cierra paréntesis, igual a 1, lo que estoy haciendo es asignar a la primera fila, primera columna, el valor 1. Y esto es importante porque en MATLAB el primer elemento es el 1, ¿sí? No es el 0, a diferencia de todos los demás lenguajes. Hay algunos otros sí que usan el 1, pero hoy en día el 99% del lenguaje, el indexado comienza en 0, a excepción de MATLAB, dentro del lenguaje que tienen uso importante. Si le digo, acá, por ejemplo, en este segundo ejemplo, m paréntesis 10, m, 10, cierra paréntesis, igual a 0, le estoy asignando el valor 0 a la fila 10, columna 10. ¿Sí? También, estos dos primeros son para escribir elementos, pero también puedo usarlo para leer. En este caso lo que estoy haciendo es, en la posición de fila 1, columna 2, escribir el elemento que está en la posición en fila 2, columna 1. Luego, el operador 2 puntos. El operador 2 puntos nos sirve para definir rangos. Usado en el indexado de una matriz, si yo lo uso sin ningún otro tipo de argumentos, y yo digo m, paréntesis 2 puntos, 1, le estoy diciendo todas las filas de la columna 1. ¿Sí? Ahí el operador paréntesis, perdón, el operador 2 puntos está diciendo todos los elementos que están en esta dimensión, que en este caso son las filas. También puedo especificarle argumentos que tienen esta forma: inicio, 2 puntos, paso, 2 puntos, fin. Si omito el paso, puedo escribir simplemente inicio, 2 puntos, fin, como tengo en el ejemplo de acá abajo. Acá estoy diciendo
1, 2.4, que son todas las filas que van de la 1 a la 4, coma 1, 2.4, todas las filas, todas las columnas que van de la 1 a la 4. Entonces, esto me está definiendo una submatriz de 4×4 que consiste en las primeras 4 filas y 4 columnas. Y podemos jugar con esto en MATLAB, por ejemplo, en mi matriz M que hemos creado con unos, yo puedo, por ejemplo, ahora transformar esta submatriz en 0. ¿Sí? Y me escribe esos 16 elementos en 0. También puedo hacer recorridos ascendentes o descendentes usando el argumento de paso, que lo estoy usando en este ejemplo. Acá estoy recorriendo las filas de M de la 10 a la 1 en pasos de -2. Es decir, arranco en la 10, 8, 6, 4 y 2. Si a la 1 no llega porque no coincide. Y a esas filas, en la columna 1, le voy a asignar este vector que va de 1 a 10 en pasos de 2. Y acá en este caso estoy haciendo una asignación a una porción de una matriz, le estoy asignando un vector. Entonces, es una operación de múltiples elementos, ¿sí? Y es el tipo de operaciones que funcionan bien en MATLAB. Esto en un lenguaje de programación yo lo haría escribiendo un bucle for que arranque en 10, vaya hasta 1 en paso de -2. También lo puedo hacer a eso en MATLAB, pero si yo comparo en velocidad, me doy cuenta que es muchísimo más ineficiente. Después tengo funciones como por ejemplo max, que me devuelve el máximo valor de m. Y en este caso, fíjense cómo estoy usando el operador 2 puntos. No le digo si son filas o son columnas, es simplemente m paréntesis 2 puntos. Cuando yo lo uso de esta manera, le estoy diciendo todos los elementos de m. Y esto tiene un orden de recorrida, lo vamos a ver acá. Me voy a crear una matriz de prueba. Ahora vamos a ver cómo se crea con el operador paréntesis una matriz, pero acá me voy a armar una que tiene 3×3 con elementos ordenados, y si yo le pido todos los elementos, fíjese que me da 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9, porque va recorriendo todas las filas de una columna y después pasa a la otra columna hasta terminar la matriz y hace ese recorrido. Es decir, recorre en este sentido. ¿Sí? Después tenemos el operador END. El operador END nos sirve para anclarnos al final de un vector. Solo tiene sentido dentro del operador paréntesis. Cuando yo le digo dentro del operador paréntesis END, estoy apuntando al último elemento. Entonces, en este caso, m paréntesis en, es el último elemento que en la matriz M está en la fila 10 con una 10. Lo puedo usar también junto al operador 2 puntos para decirle, por ejemplo, dame todas las filas desde la última a la primera en paso de -1, ¿sí? Que están en la columna 1. Tenemos el operador comilla simple, que se usa para transponer una matriz. Lo que hace esto es cambiar filas con columnas.
tenemos el operador punto, que se usa para especificar que determinadas operaciones que tienen una definición matricial, como el producto, se hagan de manera elemento a elemento. Por ejemplo, si yo hiciera m al cuadrado, lo que hace ahí es multiplicar m por m matricialmente. Es decir, va a ser fila por columna, elemento a elemento y suma todo. Pero yo quizás no quiera hacer eso, sino que simplemente quiera multiplicar los elementos que están en la misma posición. Y para eso puedo anteponer el operador punto a el operador de cuadrado, perdón, de potencia, para decirle que esa operación no es matricial, sino que es elemento a elemento. Y esto también funciona para productos, ¿sí? Acá obviamente, como esto lo hacemos elemento a elemento, necesariamente M1 y M2 tienen que ser del mismo tamaño. El operador corchetes lo usamos recién. Nos sirve para crear matrices, pero hablando en general, lo que termina haciendo es concatenar cosas, ¿sí? El operador corchetes es un operador de concatenación que trabaja junto a otros operadores que son la coma y el punto y coma, que me permiten decir si estoy concatenando en columnas o en filas, ¿sí? Vamos de nuevo al ejemplito en el que creamos la matriz A. Fíjense, cuando la creo, no sé si se llega a ver acá abajo, yo con el operador corchete le digo concatename 1, 2 y 3 horizontalmente, luego verticalmente 4, 5 y 6, y verticalmente 7, 8 y 9. Es decir, estoy construyendo la matriz pegando valores uno a uno para construir una matriz más grande. Pero yo lo podría hacer también pegando dos matrices, por ejemplo, dos matrices A horizontalmente, ¿sí? Acá creo la matriz B, que son dos matrices A, una al lado de la otra, o podría ser una matriz C concatenada verticalmente, compuesta de dos matrices B. Por supuesto, esto tiene límites porque yo no podría concatenar, por ejemplo, la matriz C con una matriz A, porque son de tamaños diferentes, ¿sí? Y en la dirección, son de tamaños diferentes en la dirección de concatenación, que es la horizontal, ¿sí? Yo tengo que tener la misma cantidad de filas para poder concatenar dos cosas horizontalmente. Y la misma cantidad de columnas si estoy concatenando verticalmente, ¿sí? Entonces, este operador lo vamos a hacer para escribir matrices a mano. Y en general, todo esto que estuvimos viendo lo vamos a usar ahora en los primeros ejercicios para jugar con matrices. Y una buena manera de jugar con matrices es con imágenes. Una imagen es una matriz de dos dimensiones que tiene, bueno, si pensamos en blanco y negro, voy a tener las filas y columnas y el valor numérico contenido en cada posición, donde cada posición yo la denomino un píxel, la intensidad, el valor numérico está asociado a la intensidad de luz de esa posición. Entonces, un valor muy chico va a ser un indicador de poca luz, es decir, el píxel es un píxel oscuro, y si el valor es muy grande es un valor luminoso o un píxel blanco. Si yo uso más matrices, por ejemplo, uso 3 matrices, podría tener niveles de intensidad de distintos colores y representar una matriz, una imagen a color. Y esta es la imagen con la que vamos a trabajar.
acá en un ejemplo vamos a cargar una imagen que se llama lena.tif. Hay una razón por la que usamos esta imagen y la pueden ver acá en Wikipedia, pero la historia es más o menos así. Había un grupo de gente investigando algoritmos de procesamiento de imágenes. Necesitaban una imagen que fuera representativa de lo que hacía el algoritmo y tenían que entregar el paper. Estaba cerrando la fecha de entrega del paper. Así que bueno, resulta que había alguien ahí con alguna revista de origen dudoso que bueno, usó una porción de la imagen, no es toda la imagen, para el algoritmo y en cuanto a la calidad de imagen como referencia para procesamiento, fue tan buena que luego se fue usando en infinidad de papers, haciéndose una imagen patrón para lo que es el procesamiento de imágenes. Al punto que llegaron a invitar a la modelo que aparece en la foto a las conferencias de procesamiento y se volvió una celebridad. Y bueno, una historia interesante. El que quiera indagar, bienvenido. Para explicar cómo funciona la representación de colores, en vez de tener ahora una escala de niveles de intensidad para representar una imagen en blanco y negro, perdón, en escala de grises, ahora lo que vamos a tener son 3 matrices que nos dan la intensidad de colores, ¿sí? Voy a tener una matriz para el rojo, una para el verde y otra para el azul. Y la combinación de esos 3 niveles me da a definir cuál es el color resultante. Y acá tengo una tablita de ejemplo. Si el nivel es bajo en los 3 por igual, va a ser un color oscuro. Si es el mismo valor, por ejemplo, si es todo 0, es el negro más oscuro que puedo representar. Si todos valen el valor más alto, va a ser el blanco más luminoso que puede representar la imagen. Si tengo solo una de las 3 matrices con valor y el resto en 0, va a ser un color va a ser uno de esos 3 colores. Por ejemplo, este que es el rojo puro, acá tengo el verde puro y el azul puro. Y luego tengo combinaciones, ¿sí? Que en este caso, por los valores que tiene, son rojo intenso, verde intenso, azul intenso. Si la amplitud es menor, voy a tener un rojo atenuado, que va a ser un rosa, un verde claro y el celeste, ¿sí? Y bueno, todas las gamas ahí. Nosotros vamos a trabajar con imágenes cuyo color es de 24 bits, ¿sí? Hay 8 bits por color, por lo que la cantidad de colores que tiene la imagen es 2 a la 24, el color de 24 bits. Y para levantar la imagen vamos a usar el comando imread, ¿sí? Apuntando a la carpeta donde está la imagen. La pueden descargar de acá. Si la imagen la tienen en otro pad, pueden poner el pad completo. Bueno, ahí no me la encontró. Porque... Ahí está. Y luego con imshow puedo mostrar la imagen y me aparece ventana de figura, que es donde me van a aparecer todas las representaciones que hagamos. Y cuando después piloteemos funciones, también nos van a aparecer figuras. Si uso el comando close, ahora la figura me quedó ahí, pero si uso el comando close, puedo cerrar las figuras. Y close all cierra todas las figuras.
¿Hasta acá preguntas? No, profe. Un detalle interesante es que la manera que funciona la suma de colores acá se llama aditiva, ¿sí? Para ahí uno está acostumbrado de que si mezcla el azul con el amarillo obtiene el verde. Pero acá no se da eso. Fíjense, si yo mezclo el... de hecho, el verde es uno de los primarios en esta representación, porque esta es una representación aditiva de colores. La que uno obtiene cuando mezcla cosas como pintura es una subtractiva, porque los colores ahí se restan. El color que uno ve es el que no fue absorbido por la tintura o el elemento que está recibiendo la luz, ¿sí? Pero en este caso, el color es aditivo porque es luz que está siendo emitida. Esa es una diferencia importante que hay que tener en cuenta a la hora de tener una idea intuitiva de qué es lo que pasa con los colores. Entonces, el primer ejercicio nos va a dar una serie de experiencias a hacer sobre imágenes, como por ejemplo obtener el tamaño. Si yo le pido el tamaño a M, tengo tres elementos, porque tengo las filas, las columnas y la cantidad de colores, ¿sí? Esta es una matriz de 3 dimensiones. Luego, esto ya lo hemos hecho. En el 1.2 lo que vamos a hacer es despejar la imagen horizontalmente. Para ello, acá pide crear una nueva figura, ¿sí? Con el comando figure. Yo recién cerré la imagen, pero la idea de esto es que yo quiero comparar la figura original con la figura modificada. Entonces, con el comando figure, yo creo un lienzo de figura que con cualquier comando que genera una representación va a hacer que eso se vuelque en el lienzo que está activo, ¿sí? En la figura que está activa. Vamos a cerrar. Yo tengo, por ejemplo, el IMShow que usamos recién. Y ahora hago un figure. Van a ver que me aparece como figura 2. Y cuando yo haga IMShow de la figura modificada, voy a tener las dos una al lado de la otra para poder comparar. Entonces lo que les voy a pedir ahora es que hagamos este primer ejercicio de espejar la imagen horizontalmente, ¿sí? Para eso lo que tenemos que hacer es a la imagen M leerla en un sentido inverso solo en columnas, ¿sí? Las columnas las voy a leer en sentido inverso, pero las filas las voy a dejar como están, ¿sí? La manera de hacer eso, según lo que vimos recién, es que si yo tengo mi M despejada horizontalmente, va a ser igual a la M, donde las filas van a estar en el orden original y las columnas van a estar de la final a la primera en orden inverso. Perdón, y me olvidé de de que los colores se mantienen igual, ¿sí? Bueno, ahí tengo la figura. Vamos a dejar acá
y vamos a hacer la figura nueva. imShow DM. Y tengo la original y la espejada horizontalmente, ¿sí? Y solo usé operadores de indexado matricial. Les hago una pregunta. ¿Quiénes no tienen MATLAB o Octave en la computadora? Yo, profe, todavía no lo tengo. No, yo tampoco tengo, profe. Y he buscado para descargarlo, pero no encuentro, digamos. Bueno, yo les recomiendo que si no encuentran, que usen Octave. Van a poder hacer todos, bueno, también lo pueden usar en Windows. Así que bueno, probablemente alguno más, ahí hay uno más en el chat. Somos tres. Son tres los que no tienen. Profe, una Vamos. consulta. Sí. Yo tengo el Octave. ¿Qué diferencia hay, digamos, a grandes rasgos para usar uno o el otro? Bueno, la GUI, la interfaz gráfica es diferente y cambia mucho en los paquetes de procesamiento que tienen. Algunos paquetes que son muy conocidos, los que son más usados, son iguales. Es decir, que las funciones se llaman igual, los argumentos se pasan igual, pero hay otros paquetes que son muy diferentes y el código directamente de uno no corre en el otro. Pero lo que es el núcleo del lenguaje de programación funciona exactamente igual. Es decir, un programa que no llame a ninguna función fuera de lo que es el núcleo de MATLAB funciona igual en Octave. En el caso nuestro, puntualmente, cuando llegamos a la parte de punto fijo, usamos un paquete que es perdón, una clase que se llama FI, que es la que nos permite definir objetos en punto fijo, y en Octave no existe eso. Entonces ahí tenemos que hacer otra cosa, lo hacemos manualmente en Octave, y los programas no son equivalentes. Un programa hecho en MATLAB no va a correr en Octave porque si está llamando a esa clase no existe en Octave. Pero fuera de esas cosas puntuales, el resto es igual. Y si la GUI es algo diferente, las GUIs actuales están organizadas como se ve acá, pero cambian algunas cositas de uso. Como les decía hoy, no sé si contesto la pregunta. Sí, profe, No. sí. Me quedó claro, gracias. Como les decía hoy con la ventana del editor, lo que nosotros vamos probando acá en la guía de comandos, fíjense que la utilidad de esto es que uno puede ir viendo en tiempo real qué es lo que sucede, cuál es el resultado de cada comando. Y cuando uno tiene claro qué es lo que quiere hacer, por ejemplo, acá me olvidé de poner la dimensión del color, uno puede ir volcando todo al script, ¿sí? De hecho, vamos a hacer eso. Voy a volcar todo y voy a borrar. Tengo el read acá. Este no. Y vamos a ver cómo correr desde el editor. Primero voy a limpiar todo. Close all, ya lo hice. CLC. Clear all.
Fíjense, cuando dice clear all, el espacio de trabajo se limpia. Y ahora le doy run. Y me aparecen las dos figuras, ¿sí? Y así como queda este script, lo guardo y ya tengo listo el punto 1.2. En el 1.3 es repetir lo mismo, pero espejando verticalmente. En el 1.4 lo que vamos a hacer es obtener la imagen en escala de grises. Una manera de obtener la escala de grises es hacer el promedio de los tres colores. Acá hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando, si yo miro el tipo de datos con el que estoy trabajando, es decir, M, ¿sí? Acá simplemente elegí un valor y me dice que es un entero sin signo de 8 bits. Si yo sumo tres valores de 8 bits, en algunos casos la suma va a superar el máximo que puedo representar, que es 255, ¿sí? Entonces la imagen va a saturar si hago eso. Por lo que para poder operar, lo primero que voy a hacer es cambiar el tipo de datos. Y para eso uso la función double, ¿sí? Entonces yo le digo md es double de m y tengo md en formato de punto flotante. Pero acá hay un detalle. Cuando yo uso la función imshow, imshow se fija en el tipo de datos de la matriz que le estoy pasando para representar, para ver cómo mapea el valor a la intensidad que tiene que mostrar en pantalla. Si el tipo de datos es entero, el valor 0 es negro y el valor 255 es blanco. Pero si el tipo de datos es flotante, el 0 es negro, pero el 1 es blanco, ¿sí? Entonces, si yo hago un imshow de esto, fíjense que es un cuadrado blanco, porque prácticamente todos los valores son mayores que 1, ¿sí? Entonces, para poder representar con imshow en pantalla una imagen de punto flotante, lo que hago es dividir por 255. Y ahí veo la imagen con el color original. Entonces dijimos que vamos a promediar las tres matrices para obtener la imagen en escala de grises. Entonces md, de hecho acá vamos a hacerlo primero de este modo. Voy a sumar todas las filas, todas las columnas del rojo, más todas las filas, todas las columnas del verde, más todas las del azul. Y esto lo voy a dividir por 3, porque estoy buscando el promedio, ¿sí? M escala de grises es el promedio de las 3, ¿sí? Si yo hago un size de MEG, ya no es una matriz de 3 dimensiones, es una matriz de 2. Como dijimos recién, si yo quiero hacer un imshow, tengo que dividir por 255. Entonces, para hacer el imshow de la matriz en punto flotante, lo divido por 255. Y tengo la escala de grises. Si quiero hacerlo, otra manera es volver a convertir a entero de 8 bits. Entonces simplemente le digo wint8 y tengo la misma representación, pero con otro tipo de datos.
esto tengan en cuenta si ven todo negro, todo blanco o cosas así, que puede haber problemas en la conversión entre tipos de datos. Profe, consulta, en el caso de que suponga nosotros querramos bajarle un poco la luz a una imagen, supongo que se le restaría, digamos, un punto a cada uno de los píxeles o cómo se haría. Es muy complejo eso. De hecho, lo vamos a hacer. Genial, profe. En el 1.7 vamos a crear una función que nos va a permitir ajustar el brillo y el contraste. Digamos, acá hay algún detalle, hay algo vamos a llegar, claro, quizás vamos a llegar hoy. Pero podemos jugar tranquilamente para simplemente restarle un valor, ¿sí? Muevo todo para abajo. ¿Qué va a hacer esto? Que aquellos valores chicos van a saturar en negro, ¿sí? Entonces le voy a restar 100. Y fíjense que tengo muchos puntos que ya son negro completamente. O sea, acá se ve más oscuro. Pero lo que hice fue correr todo el histograma de la imagen, ¿sí? De hecho, creo que esto no lo vemos, pero por ahí es interesante de ver. Yo puedo hacer un histograma de la imagen. Puedo hacer hist de meg, todos los puntos. Y veo cómo se distribuyen. Y acá sé que 255 es blanco y 0 es negro. Entonces, en la operación que hice recién, de restarle 100, es como que corrí esto hasta acá. ¿Sí? Toda esta información la perdí porque saturé en negro. Si hago un histograma nuevo, voy a ver un pico ahí de todo lo que saturó y que está en 0. De igual modo puedo hacer lo mismo para el otro lado, sumarle un valor, correr el histograma hacia la derecha, ¿sí? Y todo lo que esté en 255 se va a acumular ahí y va a saturar en blanco, ¿sí? Vamos a hacerlo lo mismo, pero al revés. Si alguno es aficionado a la fotografía, debe estar familiarizado con histogramas de imágenes. Y acá veo que tengo sobreexposición en todo esto que se ve en blanco, ¿sí? Puedo hacer un histograma de esto y voy a ver qué significa eso. Acá. No, miento, tengo que hacerlo aquí. Hist. ¿Por qué no me da? Bueno, se ve que con el Win 8 no anda el histograma. Pero bueno, lo vamos a hackear. Ahí. Y acá veo todo lo que satura en blanco, ¿sí? Esto me está diciendo que, bueno, una buena parte de la información se perdió y está saturada. Bueno, en sí, ahora vamos a ver qué significa brillo y contraste. Pero bueno, sigamos avanzando. En el 1.5,
lo que se pide es extraer un rectángulo que contenga el ojo izquierdo de la figura y rodearlo de un rectángulo rojo, ¿sí? Como se muestra acá. No hay que definir la ventana de extracción de manera perfecta. El objetivo de esto es simplemente jugar con los operadores de indexado para decirle, bueno, dame esta submatriz y quiero escribir en rojo un cuadradito, ¿sí? Y eso lo tengo que hacer con el operador dos puntos, el operador paréntesis, el operador end, y mostrar el resultado con IMShow. En el 1.6 lo que vamos a hacer es cruzar colores al color rojo le vamos a poner el verde, al verde el azul y al azul el rojo. ¿Sí? Vamos a cruzar los colores y ver cómo queda la imagen. En el 1.7 vamos a hacer una función. De hecho, acá usamos una palabra nueva que es function, palabra clave, que está diciendo que el script se va a hacer una función que se puede invocar desde la línea de comandos y tiene devuelve un resultado y tiene argumentos. Lo que devuelve es la matriz Q y los argumentos son I, B y C, que son la imagen, el brillo y el contraste. ¿Sí? Acá vemos que en la definición que tengo, el valor C igual a 0 me da el contraste mínimo y el valor C igual a 1 me da el contraste máximo. Por otro lado, el B igual a 0 me da el brillo mínimo y B igual a 1 me da el brillo máximo. Y acá pueden ver que el brillo funciona sumándole un valor. ¿Sí? Primero se hace una normalización de la imagen y en sí se puede pensar en el brillo y el contraste como la ecuación de una recta. El contraste es la pendiente, qué tan rápido cambia del blanco, perdón, del negro al blanco, y el brillo es el offset, ¿sí? Es el piso con el que arranca la intensidad. En sí, para ajustar bien una imagen, uno juega con los dos, por lo que uno busca para tener la mejor representación de la imagen es que el histograma ocupe todos los píxeles, ¿sí? Si uno tiene un histograma muy fino de imagen, hay poco detalle en la imagen, ¿sí? Porque todos los colores están muy cercanos unos a otros y es difícil identificar detalles. Si uno tiene el histograma muy del lado de abajo, la imagen se ve oscura. Si la tiene muy del lado de arriba, se ve blanca, ¿sí? Entonces, lo que uno busca con los dos es normalizar el histograma para que tenga la mejor representación. Porque recuerden que solamente tengo 256 valores posibles de brillo. Entonces, uno trata de hacer el mejor uso del rango dinámico que tiene. En los programas de edición de imágenes hay funciones que hacen la calibración automática de brillo y contraste y lo hacen trabajando con el histograma. ¿Sí? Bueno, el código que ustedes tienen que poner acá tiene que implementar esta fórmula. Están detallados los pasos, ¿sí? De una manera muy escueta, pero en sí no es una función difícil de implementar. Y luego esta función ustedes las tienen que llamar desde el script, pasándole la imagen con algunos parámetros de prueba y bueno, ver que esto funciona. Bien. En el ejercicio 2 ya vamos a ver otro tipo de cosas que es
filtro FIR que vimos en la view para el filtro de reducción de ruido, usando un kernel que eran todos valores iguales de amplitud 1/n. Y ahora lo vamos a ver de manera genérica para cualquier kernel, ¿sí? ¿Alguna duda en la parte de imágenes y de manejo de matrices? No, profe, por ahora. Bueno, en lo de FIR vamos a explicar el funcionamiento del filtro, ¿sí? No vamos a entrar en muchos detalles. Probablemente eso lo hagamos en la clase que viene, donde lo que vamos a hacer es, en un programa explícito, con bucle for, escribir los pasos para calcular la salida de un filtro FIR. Este es el objetivo que tenemos ahora, o sea, lo vamos a implementar algorítmicamente al filtro FIR. Y para eso tenemos que relacionar la fórmula con el programa que tengo que escribir que me lo va a implementar. Lo que hace un filtro FIR es implementar una convolución. Y la convolución que nos interesa a nosotros es la convolución discreta, donde yo convoluciono dos secuencias. Una de las secuencias es mi señal y la otra es el kernel, que son los coeficientes del filtro. El kernel define qué es lo que hace el filtro. Si yo evalúo los coeficientes, como hicimos, creo que en el ejercicio 4, me acuerdo, sí, creo que era el 4 o 5 de la guía anterior, cuando usamos un filtro enventanado y lo pasamos por un FFT, como este es un sistema lineal e invariante en el tiempo, la respuesta al impulso me determina perfectamente la respuesta del sistema. Y la transformada de Fourier de la respuesta al impulso me da la respuesta en frecuencia. En un filtro FIR, justamente se da que los coeficientes del filtro son su respuesta al impulso. Por lo tanto, la transformada de los coeficientes me da la respuesta en frecuencia. Y eso es lo que hicimos en la guía anterior. Ahora vamos a implementar esta ecuación, ¿sí? Lo que en la view lo hacíamos con una cajita que me hacía el filtrado. Ahora lo vamos a hacer con un bucle for. Y si uno ve la definición general de la convolución, es una sumatoria que va de menos infinito a infinito de una secuencia x de y multiplicada por una de h de n menos i. ¿Sí? Y se puede ver acá que para cada valor de n, la secuencia h se va a ir desplazando, se va a ir moviendo. ¿Sí? Mover digamos, como tengo dos variables, cuando muevo una es como que estoy corriéndole el eje de la variable que luego va a ser mi variable independiente, que es la variable y. Entonces, h yo puedo pensar que como la variable independiente y tiene el signo negativo, está invertida, y n es una constante que la desplaza en el eje del tiempo, ¿sí? Donde tengo la secuencia x. Entonces yo voy desplazando h sobre x, y para cada posición de n multiplico las muestras de elemento a elemento y sumo todo, y eso me da una salida, ¿sí? Esto es de infinito a infinito, es perfectamente válido porque, por ejemplo, yo podría tener un sistema de tiempo real que está prendido todo el tiempo y donde la señal X no termina nunca, ¿sí? Si bien siempre va a tener un comienzo, o sea, puedo pensar que esto va de 0 a infinito, ¿sí? Tengo infinito en el final. Pero también puedo asumir que viene de mucho tiempo atrás y pensar que es menos infinito, ¿sí? Es válido.
Ahora, como H, que es el kernel de mi filtro, tiene una cantidad finita de elementos, resulta que cuando uno excede los elementos definidos de H, H va a tener algún valor que lo tengo que definir, ¿sí? Y ahí, para las secuencias que son finitas, hay dos definiciones. Yo puedo decir que H tiene un soporte finito o tiene un soporte periódico. Si tiene un soporte finito, los elementos fuera de ese soporte valen 0. Y si tiene un soporte periódico, los elementos fuera de esa secuencia son los mismos elementos repetidos. Es como que tengo H varias veces. Nosotros a H la vamos a considerar de soporte finito, por lo que fuera de donde está definida va a valer siempre 0. Entonces, el hecho de que H sea 0 implica que esta sumatoria no tiene sentido calcularla de menos infinito a infinito. La puedo simplificar para que esos valores en los que H está definido. Por lo que ahora la sumatoria va a ir simplemente de 0 a n-1, ¿sí? Donde n es la cantidad de elementos que tiene H, ¿sí? Que son mis coeficientes. En el filtro promediador, si yo hacía un promediador de 4 elementos, n valía 4, ¿sí? Tenía 4 coeficientes que valían cada uno 1 sobre 4. Entonces, para calcular cada elemento de la salida, yo lo que hago es pararme en la secuencia X, en la posición que estoy calculando, ¿sí? Por ejemplo, la posición 0, la 1, la 2. Y fíjense que acá yo hice uso de la propiedad de la convolución, donde h de n convolucionado con x de n es igual a x de n convolucionado con h de n, para simplificar la operatoria, y ahora me estoy moviendo sobre x, pero solo en una ventanita de n muestras. Entonces, esto lo vamos a dibujar. Esperen un ratito. Siempre es bueno que se entretengan con mi arte. Vamos a tener una secuencia. Y me voy a parar en un valor n que quiero calcular. Y de ahí, como la tengo definida a de i que va de 0 a n menos de x de n menos i por h de i. Lo que voy a hacer es tomar el elemento n, ¿sí? Este, y me voy a ir para atrás n mayúscula elementos. Para el caso que dijimos recién de n igual a 4, voy a moverme sobre estos 4 elementos. Y los voy a ir multiplicando por los coeficientes de h, ¿sí? Que en este caso supongamos que es así.
Entonces, este lo multiplico por este por este por este y este por este. Todo eso se suma y me da el valor de i en esta posición, ¿sí? La misma posición es la que me estoy parando en X. Cuando yo tengo que calcular la posición que viene, me muevo un elemento y ahora me muevo 4 hacia atrás. ¿Sí? Y es como que estoy descartando esta. De nuevo hago lo mismo, solo que ahora las muestras que voy a multiplicar empiezan de acá. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Para calcular esta muestra, yo voy a multiplicar esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Fíjense que si uno se fija esta ventanita, esto parece un registro de desplazamiento. ¿Sí? Esta muestra está entrando y esta está saliendo. Lo puedo poner de este modo. Donde esta va a ser n, n-1, n-2 y n-3. De este lado entran las muestras de X y de este lado salen, se descartan. ¿Sí? Esto se da sentido. Es un registro de desplazamiento que va de derecha a izquierda. Entonces, esta es la manera en que lo vamos a programar. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué hago registro de desplazamiento y por qué simplemente no uso los índices para moverme sobre X? Y la razón es que si yo tengo un sistema de tiempo real que está procesando datos que vienen de una ADC, ¿sí? Yo no tengo disponible toda la secuencia X para moverme sobre la secuencia. Entonces, sí o sí necesito alguna memoria en el sistema que me guarde las últimas muestras de X. Y esa memoria la voy a estar actualizando con cada muestra, quedándome con la muestra actual y descartando la más vieja. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a programar en lo de FIR. Vamos a hacer un vector donde vamos a tener dos bucles. ¿Sí? Hay un bucle que va a barrer todas las muestras sobre las que quiero calcular la salida, es decir, que va a barrer n, y por cada valor de n, yo me voy a mover en otro bucle interno que va a hacer el cálculo sobre esto. ¿Sí? Es decir, yo tengo que agarrar las n muestras y multiplicarlas por los coeficientes de C. C0, C1, C2, C3. O H0, H1, bueno, como lo quieran llamar. Pero tengo que ir moviéndome sobre este vector para ir tomando un elemento y ir multiplicando por los elementos de mi registro de desplazamiento. Entonces, en líneas generales, el algoritmo que hace esta ecuación tiene dos bucles for. Uno que barre el n, ¿sí? Que en un sistema de tiempo real no existe porque con cada muestra se hace el cómputo de nuevo.
Y otro bucle interno, que es el que barre la sumatoria, ¿sí? Que hace esto. En resumen, el algoritmo lo que hace es actualiza n, luego desplaza la memoria. Esto significa que descarta la muestra más vieja, corre todas las posiciones un valor y mete la muestra más nueva. Y después hace la sumatoria. Viene el bucle de n, donde se hacen los productos y la acumulación. ¿Sí? Y esto es importante porque el núcleo de todas las operaciones de DSP son estas dos cosas, multiplicar y sumar. Por eso es que en cualquier DSP que tengan, van a escuchar que existen cosas como por ejemplo una MAC. La MAC significa multiply y accumulate. También lo hicimos, de hecho, vieron que la correlación es lo mismo con esto sumado, es la misma operatoria, también, producto y suma. Van a haber otra sumatoria con productos complejos para la FFT, y en general el grueso de las operaciones de DSP se centran en multiplicar y sumar cosas. ¿Sí? Bueno, vamos a la guía. Esa estructura que tenemos ahí, la tenemos representada gráficamente acá, ¿sí? Donde cada z a la menos 1 es un retardo de un ciclo. Es decir, luego de z a la menos 1 yo tengo x de n menos 1, ¿sí? X del ciclo anterior. Y voy a tener tantos, voy a tener n menos 1 delays, ¿sí? Y en total voy a tener n coeficientes. Esta implementación que ustedes ven acá es una implementación que uno haría en hardware. A ver. Bueno, me gustaría poder hacer una anotación acá mismo. Pero bueno, no sé si se puede. El registro de desplazamiento que mostramos recién es esta cadenita de bloquecitos Z, donde con cada clock la muestra actual se introduce y la muestra más vieja se pierde, ¿sí? Porque ya no se propaga a otro lado y se pierde. Y con cada actualización se hacen de nuevo todos estos productos que se acumulan en esto que está acá, que es una sumatoria, para obtener la salida. ¿Hasta acá está claro? Sí, profe, se entiende. Bueno.
van a ver en la guía tienen un GIF para seguir qué es lo que hace y los cálculos explícitos de un ejemplo para entender la operatoria, que les puede servir si ustedes agarran y usan la secuencia, esta secuencia con estos pares, 3, 2, menos 2, 1, 2 y 1, 2, 1 para H, para asegurarse que el programa está trabajando bien, ¿sí? Y para poder escribir el programita vamos a hacer uso de estructuras de control que bueno, tiene todo el lenguaje, como por ejemplo la estructura switch, la estructura if, el while y el for. Particularmente vamos a usar el for. El ejercicio se puede hacer solo con 2 bucles for y operadores de concatenación para hacer el registro de desplazamiento. Pero bueno, pueden hacerlo ustedes como ustedes quieran. Y lo que se pide es que nuestro programa nos permita hacer la convolución de una señal de longitud m con un kernel de longitud n, ¿sí? A través de un bucle for que va a agarrar todas las muestras y operando muestra a muestra. Acá lo importante es que, como estamos haciendo una convolución, la secuencia de salida, siendo que las dos secuencias son discretas, además de ser discretas son finitas, tiene una cantidad finita de muestras. Entonces la secuencia de salida va a tener un valor, una cantidad de muestras de m más n menos 1. Y esto va a definir el tamaño del bucle externo. Yo voy a recorrer tantos valores de n como los que necesite generar a la salida, ¿sí? Y este va a ser el valor de el límite de indexado del bucle externo. Por lo que voy a crear un vector, ¿sí? Y de una fila y m más n menos 1 columnas, donde voy a contener el resultado, que lo puedo hacer con la función ceros. Hoy usamos la función 1 para ones, para crear un vector, una matriz de unos, pero también puedo usar, por ejemplo, podría ser i, supongan que m vale 10 y n vale 3, entonces voy a tener, dijimos, una fila y 10 más 3 menos 1 columnas. Y esto lo hago llamando la función ceros, ¿sí? Y ahí me genera un vectorcito i que tiene 2 elementos. Y 10 más 3 menos 1. Si ustedes tienen dudas con alguna función, simplemente hagan help de la función y van a tener el detalle de las distintas maneras en que se puede llamar la función. Hoy nosotros llamamos a la función once, que es igual que esta, pero con la matriz de unos, y le pasamos un solo elemento. Y fíjense que cuando le paso uno solo, me genera una matriz de n por n. Si le paso 2, me genera una matriz de m por n. Si le paso más, una matriz de tantas dimensiones como se las pase. Y bueno, el comando help le va a ser de mucha ayuda para preguntar qué es lo que devuelve y cómo se usa cada función que usemos. Bueno, vamos a inicializar a 0 un vector de tamaño n, que va a funcionar como nuestro registro de desplazamiento. A nuestro vector x de muestras le vamos a concatenar n-1 muestras en 0 al final. ¿Para qué? Para poder hacer esta parte. Fíjense, la parte del final, yo necesito
los ceros para hacer estos productos que están ahí. Por eso es que les concateno n-1 ceros. Voy a crear un bucle for que va a iterar las m más n-1 muestras de salida. Este es el bucle for externo, con el índice n minúscula. Y en cada iteración voy a actualizar el registro de desplazamiento y llamar al bucle for interno, este que está acá. Donde voy a barrer las muestras del registro de desplazamiento junto con las muestras del filtro y los voy a ir multiplicando uno a uno y acumulando resultados, ¿sí? El acumulador, cada vez que yo llamo a este bloque interno, tiene que empezar en 0. Y el resultado lo voy a graficar mediante la función stem. Si ustedes prueban con esta secuencia, se tiene que dar igual el resultado. Y la función de convolución que van a crear tiene que trabajar igual a la función de convolución de MATLAB. Que eso es lo que vamos a hacer en la función, en el ejercicio 2.2, donde creamos una secuencia X con la función rand con valores aleatorios. La vamos a graficar. Y vamos a calcular el resultado de la convolución usando la función de convolución de MATLAB, que es com, y la vamos a graficar arriba, ¿sí? Para ver que los resultados sean iguales. Para eso fíjense que estoy usando un comando que se llama plot, que me sirve para hacer la gráfica de una secuencia. Vamos a hacer un ejemplito muy simple. Me hago un vector X de valor aleatorio que tenga una fila y 7 columnas, ¿sí? Esos son los valores de X. Y yo puedo pedirle que me plotee X. Y me muestra una gráfica de X donde yo tengo los valores de X en cada índice y luego MATLAB me interpola con una línea, ¿sí? Entonces, el dibujo que uno ve en realidad es el resultado de interpolar linealmente entre los puntos que tiene disponible. Por último, en el punto 2.3, lo que vamos a hacer es reemplazar el bucle for interno por una multiplicación matricial de una matriz que tiene una fila por n columnas con otra matriz que tiene n filas y una columna. En sí, nuestro vector de desplazamiento tiene una fila y n columnas, ¿sí? Si nosotros tenemos transpuesto nuestro vector de coeficientes, yo en vez de ir multiplicando uno a uno con un bucle for y sumar todo, puedo simplemente hacer una multiplicación matricial, ¿sí? Estoy haciendo una multiplicación de una matriz de 1 por n con una de n por 1, y eso va a ser el producto elemento a elemento y me lo va a sumar todo matricialmente. Voy a probar con un vector de prueba de 10.000 elementos y voy a usar los comandos tick y tock para que MATLAB me diga cuánto tiempo le tarda en procesar. Y voy a comparar usar la multiplicación matricial versus tener el bucle for interno, para ver cuál es más eficiente. Y ahí vamos a ver esto que hablamos al principio, que bueno, MATLAB está orientado a procesar matrices y vamos a ver una diferencia ahí. Y bueno, hasta ahí es lo que vamos a ver hoy. Ya la clase que viene vamos a ver convoluciones con filtros de retardo,
jugar generando eco en señales. Vamos a tener un filtro peine. Vamos a ver convolución en 2 dimensiones y hacer algunas detecciones de borde en imágenes. Más que detecciones, es un realce de bordes, ¿sí? Y con eso vamos a terminar la guía. Yo esto lo voy a introducir, pero la idea es que lo hagamos en clase. Así que, bueno, espero que para la clase que viene puedan instalar Octave o MATLAB y podamos trabajar en vivo, ahí resolviendo las dudas. La idea es que este horario, ustedes resuelvan los ejercicios y ya está, pasen a otra cosa. Bueno, Listo, profe. Muchas gracias. ¿preguntas? Perdón, no estoy escuchando. Se me llega entrecortado. Por ahora no, dijo? profe. Todo bien. Bueno, si hay alguna duda, por ahí no, la conexión no es buena, escríbanla al chat. Bueno, eso sería todo por hoy. No, profe. Buenas noches. Chao, profe, nos vemos. Gracias, Buen fin profe. de. Chao. Buen fin de Chao, profe, buen fin de.